Bueno, muy buenos días con los presentes, siendo el día y hora señalados para la audiencia de legalidad de aprehensión y calificación de flagrancia, que ha sido asignada con el número 2. Fue por instalada la misma y con la finalidad de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra limitada en su capacidad ambulatoria de tránsito a través de una aprehensión, toda vez que se presume una presunta infracción flagrante. Se les recuerda que dentro de esta audiencia, además de cumplir con todos y cada uno de los principios constitucionales establecidos para la administración de justicia, de forma específica aquellos que tienen que ver con derechos de libertad y derechos de protección y los principios que se determinan en el artículo 168 y 169. En el ámbito orgánico de carácter integral estaremos a lo dispuesto en el artículo 526, 527 y 529. En este sentido, se ha puesto en mi conocimiento de que se trata del señor de nacionalidad china, sin embargo tiene cédula de identidad nacional número 10, con la finalidad de cumplir con las solemnidades establecidas para las características que le son propias debido a la Convención de Viena, de manera específica en el artículo 36. Se cuenta con la presencia del señor Coral en calidad de traductor dentro de la presente causa, ¿sí? Esto independientemente de aquellas características especiales que tienen que ver con acreditación en el Consejo de la Judicatura, toda vez que debe garantizarse este principio de naturaleza convencional recogido en el ámbito orgánico. Señor Coral, ¿me ayuda por favor con su número de cédula? Buenos días. Usted ya tomó contacto con el señor. El día de ayer se le leyó los derechos. Ese fue el único contacto que tuve. ¿Usted estuvo cuando se le informaron los derechos? Sí, así es. Perfecto. Le voy a pedir de favor, señor Lindsay, de acá, para que le sea mucho más fácil el proceso de traducción. En lo que respecta a las características especiales del procedimiento, lo trataremos en su debido momento. Debe entenderse aquellas características propias de parte que ha sido puesto en mi conocimiento. Debido a que se me ha notificado un incidente dentro de, más bien dicho, el momento que se me entregó el parte policial, porque previo a ello, de lo que escuché en el despacho, se estaba buscando el parte, debo expresar lo siguiente, y ya se me había notificado este particular. Uno de los mecanismos a través de los cuales, obviamente, opera la entrega del parte policial. El parte policial, como ustedes comprenden, le corresponde de forma exclusiva a Fiscalía y a Policía Nacional. Quien les habla es la última persona que recibe el parte policial, ¿sí? Y lo primero que hace el juzgador es señalar el agendamiento correspondiente y desplazarse hasta esta sala de audiencias, ¿ok? Por lo tanto, la coordinación de partes recibe el documento conforme las constancias que se tienen dentro del expediente, y una vez que se procesa para notificar a Defensoría Pública, a la Judicatura e incluso a la misma Fiscalía, se debe poner en conocimiento de la defensa técnica, sin perjuicio de la actividad técnica que el profesional deba evacuar desde que se haya privado de la libertad, ¿sí?, a la persona aprendida. Hago referencia a este particular por una situación que se me informó y sobre la cual yo no tengo que resolver, sino para evitar algún tipo de incidente que tenga relación con el encauce. En este sentido,
y una vez que se ha acreditado por parte del señor las particularidades propias que tienen que ver con la convención, se concede la palabra a Fiscalía con la finalidad de que nos dé a conocer las razones y circunstancias de la aprehensión del señor con cédula de ciudadanía y aquellas que tengan que ver incluso con la naturaleza o circunstancias de tipo infracción. Doctora. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todo el público presente. De conformidad al artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 410, 411 y 444 del Código Integral Penal, acudo a la presente diligencia en calidad de agente fiscal de turno, señor juez. Ha llegado a conocimiento de Fiscalía el parte policial número suscrito por los señores Cabo Segundo, Policía Sargento Segundo Ruiz, quienes nos dan a conocer sobre la aprehensión del ciudadano con cédula de identidad el día 5 de 2025 a las 10:40. Las relaciones circunstanciadas del hecho, señor juez, los señores agentes indican que fueron alertados por el ECU 911, quien les dispuso que avancen hasta el centro comercial El Bosque, ubicado en las calles Joaquín Morales y Torre Alonso de Torres, específicamente en el Supermaxi, a verificar una novedad. Una vez en el lugar se toma contacto con el señor de nombre con cédula de 30 años de edad, quien indicó que colaborará con la seguridad interna del establecimiento Supermaxi, quien de la entrevista realizada manifestó lo siguiente: que mediante las cámaras de seguridad se había percatado de la presencia de un ciudadano de sexo masculino que se encontraba recorriendo los pasillos 7, 8 y 9 del establecimiento, que tenía las siguientes características: calentador azul con una camiseta tipo polo color celeste, por lo cual había observado que dicho ciudadano se encontraba en el pasillo 7, ya que era la única persona en ese momento que estaba en el mencionado pasillo, donde había observado a este ciudadano de espaldas que saca algo de sus bolsillos y manipula los productos que se encontraban en el referido pasillo. Posterior a aquello se dirige al pasillo 8, donde los coloca en las perchas los productos manipulados del pasillo 7. En ese instante había observado de manera frontal que nuevamente toma otros productos de las perchas del pasillo 8, donde con una jeringuilla inyecta una sustancia en el producto denominado maíz tostado. En ese momento se había acercado el ciudadano a preguntarle qué sustancia le estaba inyectando a los productos, quien había respondido en idioma español que él no está haciendo nada y que quería salir del establecimiento, optando una actitud alterada, gritando que le suelte, que lo quieren secuestrar, por lo que había solicitado la colaboración de la Policía Nacional, y debido a la actitud de este ciudadano, el compañero de nombres le había colaborado y conjuntamente le habían trasladado al ciudadano hasta la puerta principal del establecimiento, donde esperaban la llegada de la Policía Nacional ante aquel. Los señores del establecimiento nos entregaron al ciudadano, por lo que le solicité que se identifique, quien me comprendió y me entregó su cédula de identidad, en la cual consta los nombres de nacionalidad china con un número 10, lo cual se le indicó que se va a proceder a realizar un registro físico corporal, el mismo que colaboró. Realizando el registro corporal, el señor Cabo Segundo de Policía de quien encontró en el bolsillo izquierdo del calentador 3 jeringuillas con residuos de un líquido transparente, y al preguntarle qué contenía supo manifestar en idioma español, en presencia del señor, que era agua con azúcar y que si deseábamos él se podría tomar. De la misma manera, en su bolsillo derecho de su calentador se encontró un dispositivo móvil marca Samsung email
con el respectivo chip de la operadora número 8. Y el estuche transparente desconociendo su funcionamiento. En ese lugar arribó su cónyuge, la señora con cédula, quien llegó de una manera agresiva, prepotente, manifestando en idioma español que no era nada de malo y que le permitiera tomarse los residuos que contenía la jeringuilla. A pocos minutos llegó un ciudadano de sexo masculino, quien en primera instancia no quiso identificarse, pidiéndonos que nosotros nos identifiquemos. Solicitándoles las credenciales, en tal sentido el señor cabo de policía procedió a entregarle la credencial por tiempo. El mismo que tomó una fotografía de la referida credencial desconociendo su fin. Asimismo, en ese instante, procedió a entregar una credencial del Colegio de Abogados de Pichincha que corresponde a los nombres del indicándonos que era abogado del señor. Con estos antecedentes expuestos y al encontrarse ante una presunta infracción flagrante por los daños ocasionados a varios productos del establecimiento y posible contaminación de sustancias destinadas al consumo humano masivo, se procedió a su inmediata aprehensión, no sin antes darle a conocer de manera clara y sencilla los derechos constitucionales establecidos en el artículo 77, numeral 3, 4 y 5 de la Constitución de la República, ya que el referido ciudadano comprendía y hablaba el idioma español. Sin embargo, en la unidad de flagrancia se le volvió a ratificar sus derechos constitucionales mediante un perito traductor perteneciente al Consejo de la Judicatura de nombres con cédula de identidad, quien realizó la traducción e interpretación de español al idioma chino mandarín, debiendo indicar que al hoy aprendido se negó a firmar la hoja de constancia de lectura de derechos. De la misma manera, mediante oficio, se comunicó al Consulado de China en Ecuador sobre la aprehensión del ciudadano. Una vez en la unidad de flagrancia se obtuvo el respectivo certificado médico previo a la valoración física por parte de la doctora. Cabe indicar que durante todo el procedimiento el ciudadano se comunicaron en idioma español, donde entendió claramente sus derechos que se le asistía. Al presente me permito adjuntar la constancia de la lectura de derechos. Con estos antecedentes, señor juez, y de conformidad con el artículo 529 y 527 del Código Orgánico Integral Penal, con relación a la aprehensión del ciudadano, señor juez, solicito se declare la legalidad de la aprehensión, tomando en cuenta que en el expediente fiscal consta, como bien indican los señores agentes aprensores en el parte policial, la traducción de la lectura de derechos realizada al señor con cédula, tomando en cuenta también que el señor se encontraba asistido por su esposa, quien es de nacionalidad ecuatoriana, y los agentes aprensores indican claramente que el señor entiende el idioma castellano, y también consta del expediente fiscal el certificado de calificación de intérprete y traductor por parte del señor, quien aquí en la unidad de flagrancia procede a darle lectura de los derechos constitucionales que le asisten al señor hoy aprehendido. Con respecto a la calificación de flagrancia, señor juez, tomando en cuenta que los señores aprensores indican también que es una posible contaminación de sustancia destinada al consumo humano, señor juez, dentro de los recaudos que ha obtenido Fiscalía durante el tiempo de flagrancia, se han solicitado varias pericias, entre esas una pericia toxicológica y una pericia química, que hasta el momento no tenemos el resultado de la misma, por lo que solicita Fiscalía que se deje la presente causa no se califique la flagrancia y se deje el caso en investigación previa, por el artículo 216, que corresponde a contaminación de sustancias destinadas al consumo humano, para que sea una Fiscalía especializada que recabe todos los elementos concernientes al caso y, de ser posible, formule cargos en contra del señor si se adecuan los preceptos legales al tipo penal. Doctora, debido a la misma naturaleza del caso y obviamente al tipo de bien jurídico protegido, ¿hay algún otro requerimiento
por la naturaleza del encauce, sin perjuicio de la forma en cómo pronunciaré, obviamente, en el momento adecuado. Señor Coral, veo que se encontraba presente desde el día de ayer a decir de este expediente, pero por favor informarle al señor que dentro de esta audiencia puede expresarse o acogerse al derecho constitucional del silencio en cualquiera de los dos casos como un mecanismo de defensa. ¿Sí? Coméntelo, por favor. Respondan. Él prefiere acogerse al silencio. Ok, de esa constancia dentro del acta tiene la palabra la defensa pública. Buenos días, señor juez de garantías penales, señora secretaria, señora fiscal, señor traductor, público presente. Para fines de registro, mi nombre es Javier Quiroz, con número de matrícula. En esta audiencia comparezco en calidad de defensa técnica del señor a quien se le ha violentado todas las garantías constitucionales que prevé nuestro Estado ecuatoriano. Recordando a las autoridades que este Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia, y al menos así lo determina el artículo 1 de la Constitución. Señor juez, antes de la instalación de esta audiencia, le he puesto en su conocimiento que se ha violentado lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal A y B de la Constitución de la República del Ecuador. Estas son las garantías del debido proceso y las garantías mínimas del derecho a la defensa del señor. ¿Cuáles eran? Claramente, el tener acceso, el tiempo y los medios necesarios para poder determinar una defensa técnica adecuada. No obstante, de su autoridad, solo he recibido como respuesta que usted tiene una clara enemistad manifiesta con esta defensa técnica por un incidente en otra audiencia de flagrancia contra un colega suyo, el señor Borman, que es fiscal de La Roca. Por tal situación no se me ha dado una contestación y le he puesto en su conocimiento, y tengo el medio probatorio, si su autoridad me lo permite. He solicitado desde las 10 de la mañana que se le aprendió al señor, no se le aprendió a las 10:40. Yo tengo una llamada telefónica a las 10:15 en mi teléfono que fue aprendido el señor. Y en este ámbito, desde las 12 del día que llegó a esta unidad, claramente no se me ha permitido el tener claramente el contacto con mi cliente y asimismo acceder al expediente. En este momento, y no le escuché bien, no sé ni cuál es el delito que le están imputando, porque nunca se me permitió acceder al expediente, señor juez. Y tal como prevé el artículo 76 de las garantías del debido proceso en su numeral 1, usted, señor juez, como garantista de los derechos constitucionales, le solicito suspenda esta audiencia a fin de que yo pueda tener por lo menos 30 minutos para yo poder revisar el expediente y saber la razón, motivo o circunstancia por la cual mi cliente ha sido violentado en la privación ilegal de la libertad. Señor juez, aquí está el video como le he solicitado a la Fiscalía que me dé el expediente y me respondió que no le da la gana. Fui donde el señor de la Defensoría Pública en 4 ocasiones y me dijeron que ni siquiera había agendamiento y que faltaban diligencias y no me dieron el expediente. Fui a donde está la oficina de partes policiales y me manifiestan que me van a meter preso. Le digo, métame preso, pero me dice la conducta penalmente relevante que he cometido. En tal situación usted podrá verificar con este video. Señor doctor, Acabo de subir a Defensoría Pública 2 veces y me dice que el señor responsable es el señor de coordinación de partes. Para yo poder pronunciarme sobre las razones, motivos o circunstancias que se le imputan a mi cliente y saber si se ha cumplido con las garantías mínimas establecidas en el artículo 77, que prevé la sentencia de la Corte Constitucional número 00118 PSO-CC del 20 de junio del 2018, a fin de verificar que lo que manifestó Fiscalía como titular de la investigación que recién
tengo el honor de conocerle, que manifestó que se respetó lo previsto en el artículo 77, numeral 3, 4 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, necesito por lo menos 30 minutos para revisar el expediente. Doctor, sin perjuicio de que usted considere o me considere, o a decir de sus palabras, yo le considero enemigo manifiesto, ¿sí? Yo le voy a hacer la entrega del expediente y luego voy a explicar cómo opera esto, ¿sí? Porque lo he hecho incluso cuando se aperturó el audio con la finalidad de dar transparencia, ¿ok? El hecho de que usted tenga una técnica bastante hostil a veces, yo me pronunciaré en su debido momento cuando usted lo haga, ¿sí? Así es. Respecto a las características de fondo y obviamente tomando en cuenta lo que me ha dicho Fiscalía, que yo entiendo, usted lo entiende de forma clara, ¿no es cierto? Y su enfoque o hipótesis dentro del desarrollo de esta audiencia tiene que ver con lo único que ha solicitado Fiscalía, la legalidad de la aprehensión. Sírvase a revisar y constatar que incluso ha tomado contacto con el señor traductor acreditado por el Consejo de la Judicatura y de manera especial. Doctora, si usted tiene el original, porque como ustedes saben a mí me entregan copias, debe estar la firma del señor perito por traductor que está dentro de esta audiencia. Gracias. Ese es el original. Créanme que ha sido una noche bastante larga que he intentado tantas veces obtener este expediente para leerlo, pero usted misma me dijo que no era posible. Gracias. Usted estaba en la parte de abajo, ¿no es cierto? Entra a las 8 de la mañana. Bueno, ¿cuántos minutos tengo bajo el principio de comunicación para poder Doctor, usted entiéndame algo. Sí, señor. ¿Sí? Yo tengo lo que llamamos plazo fatal Así es. de naturaleza horaria. Revise el expediente y usted sabe el tiempo. Sin embargo, le voy a dar 10 minutos. Y 10 minutos sería el tiempo suficiente que prevé el 76, numeral 7A y B de la En virtud Constitución. de la pretensión de Fiscalía, sí. Para que usted pueda sostener lo único que pretende Fiscalía, por favor. Así es, muy amable. Bueno, voy a hacer un esfuerzo. Listo, señor juez. Le escucho, doctor. Muy amable. Gracias por permitirme revisar el expediente fiscal. Bueno, como había manifestado, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y claramente en el artículo 11.2 determina que todas las personas tenemos los mismos deberes, derechos y oportunidades, incluido el señor que es de nacionalidad shanganesa, porque él no es que habla chino mandarín, él habla shanganés, en primer lugar. En segundo lugar, el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador en los derechos de libertad determina que ninguna persona podrá ser discriminada, peor aún por su nacionalidad, como es en el caso del señor, y tratado, como ha sido tratado, señor juez. Según ese informe investigativo manifiesta que no lo maltrataron. Miren las manos, señor juez. Usted como garantista del debido proceso, al señor lo maltrataron, los señores guardias de su... y le trataron como un terrorista, cuando él solo estaba haciendo una broma a su esposa, que iba a comprar unos maíces. Nada más, señor juez. En este ámbito, Fiscalía manifiesta que se ha cumplido con el derecho a las personas privadas de la libertad, establecidas en el artículo 77, numeral 3, 4 y 5. Pero claramente yo tengo unos videos aquí, señor juez, que en el momento en el cual yo les preguntaba a los funcionarios de cuál era la razón, motivo, circunstancia en la cual el señor había cometido esa conducta penalmente relevante, me dijeron que no sabían, que Fiscalía es el que determinará. E inclusive la persona que está sentada a la izquierda me manifestó que era un delito de daño al bien ajeno. El
señor es abogado, conversé cuando llegué allá. Y claramente en este momento se cambia su imputación. Es decir, de la revisión del expediente se verifica que mi cliente nunca afirmó la lectura de sus derechos constitucionales. No se le leyeron los derechos en su idioma, que era shanganés, no chino mandarín. Y más que todo en esta situación, claramente no se ha cumplido con los presupuestos del 73, numeral 4, que claramente que tenían que leer los derechos en el lugar de la presión, no cuando ellos quieren, como me han entregado el expediente, cuando quieren ya en la audiencia, no, sino cuando le aprendieron, porque era necesario para poder ejercer una defensa adecuada y técnica, es saber el tipo penal por el cual acusan. Y aquí, si usted me lo permite, señor juez, tengo un video donde me dicen que le acusan por daño al bien ajeno, y en este momento se presenta a Fiscalía como titular de la investigación, manifestando que ha cometido un delito de manipulación de alimentos. El uno prevé una pena privativa de libertad de 2 meses a 6 meses del 204 del COIP, y el 216 prevé una pena privativa de 3 a 5 años. Es decir, ¿dónde quedó la seguridad jurídica? ¿Dónde quedaron las garantías del debido proceso? Y más aún, me manifiestan que se ha comunicado claramente al consulado chino, porque claramente, taxativamente, la Constitución, el artículo 77, numeral 5, dice que si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país. Yo aquí no veo al representante consular del país del señor. Por tal situación, existe una violación a la legalidad de la aprehensión. Más aún, señor juez, el artículo 18 del COIP nos determina lo que es una infracción penal. La conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal. Si verificamos los elementos objetivos del tipo penal del artículo 216 del Código Orgánico Integral Penal, estamos hablando que dice la persona, sujeto activo fungible, es decir, cualquiera, efectivamente dicen que es el señor, que altere poniendo en riesgo, verbo rector de la conducta, altere y poniendo en riesgo, elemento subjetivo interno trascendental que determina una afectación, poner en riesgo. Aquí la Fiscalía ha manifestado que no tiene ni siquiera un elemento de convicción que nos determine qué pues sustancia le estaba inyectando el señor. No ha dicho, dijo que no se hizo la pericia toxicológica y la pericia que tenía que hacerse en el laboratorio correspondiente. Es decir, no se sabe a ciencia cierta si lo que dicen que ha inyectado el señor en un producto de bagatela haya puesto en riesgo la vida o la salud de las personas. Es decir, señor juez, no existe un elemento de convicción de cargo que determine claramente los elementos objetivos del tipo penal que se le imputa. Por tal situación, usted sabe, y lo sé yo, que esta audiencia es para determinar la legalidad de la aprehensión y le he explicado las razones, motivos y circunstancias por lo cual no ha sido legal ninguna de las actuaciones. Peor aún cuando se maltrata a un ciudadano chino de la provincia de Shanghái, donde hablan solo shanganés, y no se le ha comunicado sus derechos de su idioma, porque el perito que han traído el día de hoy es chino, de chino mandarín, y él necesitaba un traductor shanganés, como tengo en la documentación que traigo a colación en esta audiencia, señor juez. Y más aún, para calificar la legalidad de la flagrancia se dice coloquialmente que es cuando una persona se le ha cogido con las manos en la masa, cometiendo la conducta penalmente relevante. Y si revisamos lo que dice el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice que conducta es la acción o omisión que pone en peligro o vulnera un bien jurídico protegido. Dígame usted, señor juez, sin las pericias toxicológicas y de laboratorio, ¿cómo se puede determinar que el señor Jin Lin-hee cometió una conducta penalmente relevante o cómo puso en peligro el bien jurídico protegido? Cuando de la revisión de los elementos de las evidencias, del peritaje de avalúo de evidencias, se puede verificar que es un daño de $40. $40 que se puede comprar para hacerle una broma a su esposa que está en estado de gestación, señor juez. Por tal situación, solicito a su autoridad
se declare la ilegalidad de la aprehensión por la vulneración de los derechos constitucionales de un ciudadano de nacionalidad china de Shanghái, y asimismo no se califique la flagrancia porque ante su autoridad acudido fiscalía. Con el mayor de los respetos, ¿sí? ¿Me recuerda cuál es el pedido de fiscalía? El pedido de fiscalía fue de determinar la legalidad de la aprehensión. En tal ¿Y cuál situación, más fue el pedido? que se envía a investigación previa, porque no Es reúne decir, elementos. que no se califique la prueba. Así es, y en esto Eso es estoy lo que claro, ha pedido señor la juez. fiscalía. En esto estoy claro, pero por tal situación, claramente esto ni siquiera tendría que ser investigación previa, señor juez, porque no existe la legalidad de la aprehensión y no existe flagrancia. En eso hemos estado de acuerdo con Fiscalía. Así es que, señor juez, para finiquitar esta situación como pretensión, que lo ha reconocido Fiscalía, no existen elementos de cargo suficientes para determinar una flagrancia, y por tal situación es concordante que la aprehensión ha sido ilegal, porque no existe delito, y por tal situación el señor no tenía por qué haber sido privado de la libertad. Hasta aquí mi alegato, gracias. Muy gentil por su intervención. ¿Le puede informar al señor Lin de que ha manifestado la defensa? Señor Coral, por favor, más allá del elemento gestual que ha pedido, ¿puede contestar, por favor? Sí, le estoy Lo que le ha contestado el señor. El señor es de Shanghái, o sea, la ciudad de Shanghái, eso está hablando de Shanghái. Estoy diciéndole y le dije que voy a escribirle, pues estoy hablando en mandarín hace rato, así pues tuvimos la comunicación. Y tuvo la respuesta adecuada. Y así es, y también ahora le voy a escribir en el dialecto lamentablemente, a ver, quiero que se entienda algo. Lo único que nos ha dicho el señor abogado es lo único que se mantiene en tela de conflicto, ¿sí? Que es la legalidad de la aprehensión. Pues Fiscalía no ha solicitado la calificación de la flagrancia, ¿sí? En un primer momento, cuando hablé con usted, y le dije que incluso más allá de la acreditación, usted pudo conversar con el señor Lin Xijin. Luego de ello, hubo una intervención del señor abogado y ahora ya no pudo conversar con él. Lo único que le responde es Shanghái. ¿Ok? Hago referencia a ese particular por la característica propia que usted tiene y que no tiene nada que ver con su intervención. Pues caso contrario, debió haberse evitado su intervención por parte de la defensa técnica, no por parte de Fiscalía. Sin embargo, entiendo que el argumento es compuesto, que el argumento tiene una pretensión de basificación desde el momento que se limitó de la capacidad ambulatoria de tránsito del señor. Con el mayor de los respetos a Fiscalía, ¿ok? Y aquí quiero ser claro. Una de las características fundamentales es aquellos elementos a través de los cuales la persona habría tenido la intervención, incluso, como lo señalan los mismos señores miembros de la Policía Nacional, es el señor el que habría asistido al señor desde un primer momento. Incluso consta aquí el documento correspondiente en que él había suscrito. Obviamente yo tengo una copia, por eso le decía, verifique el documento original. Y en efecto, el señor Coral, su especialidad es chino mandarín. En un primer momento, el señor Lin le habría entendido. Esto bajo la percepción de quien dirige esta audiencia. Quiero que se entienda perfectamente que es un elemento de naturaleza de percepción. ¿Por qué? Porque lo que se está atacando es el artículo 36 de la Convención de Viena, básicamente.
además del momento en el que habría sido informado de los derechos constitucionales. Y una de las grandes preguntas que se hace este juzgador es cómo tuvo contacto el señor con el señor Correa, o acaso fue Fiscalía la que le proporcionó el traductor. No, señor, pues no fue por parte de Fiscalía. Perfecto, muy bien. Entonces, señor, pregunto con la finalidad de legitimar, porque entiendo que en el mejor de los casos usted no tendría ningún tipo de inconveniente, salvo que se evidencie aquí una situación halógena en donde sea necesario notificar al Consejo de la Judicatura por su acreditación. Quiero que me permitan entender esto. ¿Por qué razón? Porque se me está impugnando la primera parte, que no tiene que ver con la conducta penalmente relevante. Quiero que se entienda esto, por favor. No tiene que ver con la conducta penalmente relevante. Lo que nos ha dicho acá Fiscalía es de que no tiene los elementos suficientes para una conducta penalmente relevante y que pase a investigación previa. Investigación previa que obviamente determinará la conducta lesiva, descriptible y demostrable. Porque efectivamente pueden haber un sinnúmero de particularidades. Pero el derecho penal tiene un eje no solamente punitivo, también tiene un eje de prevención. Y quiero que esto se entienda. Más allá de lo que voy a decir, es momento que el señor nos explique con el mayor de los respetos por qué razón. Porque usted es el acreditado desde el momento que intervino. Y si usted falta la verdad, yo solamente tendré que comunicar, nada más. Entiendo que ese no es el caso. Señor, tomó contacto con usted. Y no es interrogatorio, por favor, quiero que se entienda. Es la manera de cómo se puede aclarar ante el juzgador qué es lo sucedido. Claro, sí, señor juez, si me permite la palabra. Por supuesto. Claro, para empezar a su pregunta, tomaron contacto los abogados de la parte secuestradora, los señores que están aquí atrás, para poder asistir en este caso. Debo comentar en cuanto a esta, digamos, a esta duda o particular del dialecto que el señor dice hablar, Shanghai, o sea, sin duda puede ser el lugar de nacimiento Shanghai, pero pues sin nada más como lo que puedo decir como profesional en cultura china y en idioma y en chino es que el idioma oficial de la República Popular China es el chino mandarín. Para contarle un poquito el contexto, ya que yo he vivido allá y también conozco las particularidades, es un idioma bastante... Siga nomás. Ya, es un idioma bastante, es una cultura y un idioma bastante amplio. Ya, en China existen más de posiblemente 50 dialectos. Ya, entonces tal vez para esta audiencia es un poquito complejo poder entender eso. Imagínense para el país de China lo complejo también que es. Por lo tanto, el idioma oficial de transmisión de noticias y para gestiones gubernamentales es el chino mandarín, un idioma en el cual todos los ciudadanos pueden ellos comprenderse. Entonces, chino mandarín es el idioma por el cual todos los ciudadanos, digamos, reciben educación. En Shanghai estuve yo en varias ocasiones. Este mes de mayo estuve 3 semanas en Shanghai y otro más en China, donde perfectamente se habla mandarín. Ya, todos los ciudadanos hablan mandarín. Y nada más para terminar, y pues esto nada más yo cumplo en poder informarle, lo cual también le digo lo siguiente, ya que cuando los señores abogados me preguntaron a mí
¿qué dialecto es el que yo hablo? Yo dije, es chino mandarín. Dije, ellos dijeron, el señor de Shanghai, pero pues, claro, las personas de todo China, incluido hasta territorios adicionales como es Hong Kong, Macao y Taiwán, todos hablan mandarín. ¿Ya? Perfecto, señor Coral, tranquilo. Una última palabra, Claro. señor juez. Y pues yo comprendo lo que usted me podría decir, yo lo que he hecho es actuar con principio de buena fe para poder asistir en lo que yo pueda, en este caso, hasta donde me sea permitido, y nada más para poder concluir. Ayer con el señor cruzamos unas palabras en chino mandarín, y también ahora, al momento que yo le hice la pregunta de poder, si es que desea hablar o mantenerse en el silencio, pues él me dijo, Le contestó. en un dialecto en mandarín que que dice no hablar o no deseo hablar, por lo cual, señor juez, nada más yo ratifico Perfecto. más que nada principio de buena fe y Ya, doctor, por excepción le voy a conceder la palabra y voy a concluir, sí, voy a concluir con respecto a todos y cada uno de los elementos que usted ha hecho mención, sí. Más allá de aquellas circunstancias que usted pueda considerar desde mi parte hacia su persona, yo estoy de turno. Si tuviese otro juzgador, tenga la plena seguridad que lo hubiese colocado aquí, porque ya vivimos alguna ocasión algún tema, pero eso no me hace que sea enemigo manifiesto suyo. Yo no tengo la culpa de que el señor lo esté como defensor. Así es. Ni usted tiene la culpa de que yo esté de turno. Así es. ¿No es cierto? Reitero, no hay una enemistad manifiesta, lo he visto 2 veces en mi vida, pero no en el ámbito penal, sí, y esta es la segunda. Concluida, doctor. Muchas gracias. De manera sucinta, voy a decir una cosita que es bastante fácil de comprender, a pesar que el señor traductor dice que no. El Ecuador es un estado multiétnico plurinacional, y lo que refiere la sentencia 00118 PJCC es que sí, aquí en el Ecuador nuestro idioma general es el castellano, pero si vamos donde los quichuas, vamos donde los cofanes, ellos no hablan pues español, señor juez. Por eso esta sentencia de la Corte Constitucional, estas garantías del debido proceso, se refieren a hablarle en el idioma natal de la persona prendida, no en el idioma oficial del país, porque eso es una construcción social. Se habla del idioma natal. Y en segundo lugar, señor juez, con eso queda destruida la situación, que porque está en China tiene que hablar chino mandarín. No es así. Y segunda cosa, señor juez, el traductor tenía que haber sido dotado por el Consejo de la Judicatura mediante oficio para garantizar las garantías del debido proceso. En este caso no sucedió, por lo cual no hay principio de objetividad ni parcialidad en lo que manifiesta el señor traductor. Realmente yo no le creo, señor juez, discúlpeme, porque fue contratado y sus honorarios profesionales fue pagado. Quiero que entendamos ahora aquellos marcos o características que tiene el sistema, que se tiene dentro del sistema. Lo que usted ha dicho es efectivamente cierto, pero si todas las cosas se manejaran de esa forma, no sé, seríamos completamente distintos incluso en cultura. Y no tiene que ver con la plurinacionalidad o la interculturalidad, no. La interculturalidad es una circunstancia estrictamente propia, obviamente, de nuestra forma plurinacional, e incluso a tal punto, ya que me ha hablado de esto, nosotros reconocemos un eje de pluralismo jurídico. ¿Ya? Sin embargo, en el enfoque que usted está atacando, hay una característica especial. Es el artículo 36 y siguientes de la Convención de Viena respecto a tratados consulares, ¿okay?, sobre el cual incluso hace referencia la resolución 00118, ¿sí?, de la Corte, en donde no solamente
tiene que ver con características de idioma, sino también con otra resolución, la 007 de 2018 y acumulados, que tiene que ver con la red de salud pública. Porque esta resolución 01 hace un enfoque de naturaleza general. ¿Ya? Han existido una serie de procesos en donde este mismo hecho, ¿sí?, ha tenido cierto tipo de características, de manera especial con el cantonés. Con el cantonés, y cuando hay una identificación clara del lugar de nacimiento en China. ¿Sí? El año anterior tuvimos una nulidad respecto de este particular. Pero ahora entendamos lo siguiente. Cuando el miembro de la Policía Nacional, que es lo que está en conflicto, conoce si efectivamente el señor, pese a tener nacionalidad china, puede expresarse en mandarín, en cantonés o en otro tipo de dialecto. Y aquí vamos a lo que se denomina el máxime de experiencia o la percepción, ¿sí?, de observación, incluso empírica. ¿Ya? El momento que el señor habría tomado contacto con el señor, él le contestó. Es algo que yo no puedo decir que no ha pasado. Le contestó. Y después de escucharlo, y ojo, bajo ningún punto de vista estoy diciendo que el señor entienda o no español, él está en todo el derecho de que esta audiencia sea traducida en su idioma natal. Entonces ahora partamos de un enfoque y me voy a permitir hacer una analogía porque estamos en el marco constitucional, no en el marco, ¿sí?, no en el marco penal, estamos en el marco constitucional, que tratamos de rebasar o ver si es que efectivamente hay una violación. Pensemos que X persona, ecuatoriano, ¿sí?, llega a otro país y este ecuatoriano, ¿sí?, habla shuar como dialecto, quichua como lengua madre y castellano como lengua general. ¿No es cierto? Entonces pensémoslo de esta forma. El juzgador donde fuese, y es lo que trata de garantizar la Convención de Viena, va a buscar qué tipo de dialecto habla o el dialecto más usado en ese país. ¿No es cierto? En ese enfoque pensemos en lo siguiente. Los señores miembros de la Policía Nacional, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Él no habría firmado el documento, efectivamente, consta dentro de el expediente por parte de los señores miembros de la policía. Los señores miembros de la policía, el momento que se acerca el señor Coral, y es un mecanismo de asistencia y garantía, obviamente, para tener aquellos elementos que sean propios de la infracción. ¿Para qué? Para poder privar de la libertad a una persona, cumpliendo las garantías del artículo 77. Los señores miembros de la Policía Nacional, ¿sí?, el momento que toman contacto con él, señor, que incluso les habla en español, lo dejan constancia, yo no estoy en la obligación de creerles porque es un documento eminentemente referencial, pero luego aparece el señor y obviamente da fe de lo actuado. La pregunta aquí es, ¿sí?, y más allá de que usted le pueda creer o yo no le pueda creer al señor, hay una conducta de mala fe del señor, porque a su criterio, y usted tendrá todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes, ¿ok? Pero quiero que se entienda esto. Si nosotros nos encontramos en el marco de la legalidad de la aprehensión, a criterio de este juzgador,
se le informó de los derechos constitucionales, se le acreditó como un traductor de forma inmediata, se encuentra acreditado en el expediente correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura, y sin perjuicio de ello la garantía va más allá. ¿Okay? Yo desconozco, salvo por palabras de él, porque incluso le pregunté previo a tomar una determinación respecto a la intervención del perito, ¿sí? Y ha sido muy claro en eso, ha habido lealtad procesal incluso, porque ese es uno de los factores que en flagrancia se van de todos los días con respecto a los extranjeros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los señores policías, que es donde se está atacando con la legalidad, ¿sí?, desconocen este particular, conocen el particular o se van a ir por la generalidad. Obviamente es un tema bastante complejo, ¿sí? Ha sido informado el consulado chino y ahora voy a explicar lo que dice el artículo 36 y siguientes. Una de las características especiales de notificar al consulado chino o a la embajada de conformidad a la Convención de Viena es básicamente que el consulado conozca y pueda proveer a sus connacionales de una persona que le asista. Los estados, hay estados, por ejemplo, como el danés, ¿sí?, Países Bajos, Inglaterra, Italia, en donde se tiene aquí al representante del consulado. Pero hay aspectos que, si tenemos un plazo fatal de naturaleza horaria, es decir, de 24 horas, ¿yo puedo obligarle a otro país a que esté aquí presente? No, lamentablemente, ¿sí? Otro de los ejes que debe tomarse en cuenta, y con esto doy por legalizada la aprehensión, obviamente debiendo observar algunas características respecto tanto del tipo penal como aquello que prevé el artículo 471 y 477.1 del Código Orgánico Integral Penal, sobre todo en las características de aquello que es espontáneo. No basta, y si los señores de la obviamente no basta el particular de hacer una extracción de fotografías. Incluso en las contravenciones me traen los CDs. ¿Para qué? Para que obviamente se haga el proceso correspondiente. En algún momento la defensa me ha hecho referencia a que la pretensión de fiscalía habría sido daño a bien ajeno, lo cual a mí, con todo respeto, si es que eso le ha dicho fiscalía, me parece un verdadero, no quiero decirlo de esa manera, porque después va a pensar usted que es una enemistad manifiesta con el doctor Quirós, porque tiene algún problema con el doctor Merchán o viceversa, ¿no es cierto? Y esa no es la cuestión, ¿ok? Sin embargo, no está ajustado al tema de la conducta penalmente relevante mientras no se tenga características especiales, pues se ha recogido dentro de estos bienes de consumo masivo, por favor, y esto quiero que se entienda perfectamente, son bienes de consumo masivo que están en perchas, que puede tomar cualquiera de los aquí presentes y cancelarlos. Eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho Fiscalía? Que se han solicitado las pericias químicas correspondientes porque esos son los hechos que deben perseguirse y que se mantendrá en investigación previa. La defensa me ha manifestado de que no es posible esto y lo único que yo les puedo decir es: yo no soy activista dentro del proceso penal. Mi ejercicio es de garantía. El titular del ejercicio de la acción penal pública es Fiscalía y obviamente está bajo su reserva constitucional y atribuciones orgánicas el hecho de iniciar o no la investigación previa, que es lo que corresponde.
porque son bienes de consumo masivo. El artículo 216, que es el que ha expresado Fiscalía, no es materia de análisis por parte de este juzgador, porque no se me ha solicitado que califique flagrancia. En ese sentido, y sin perjuicio de que el señor me esté entendiendo o no, se dispone la libertad del señor con cédula de identidad, que es como consta en el parte policial. Las demás actuaciones que tengan que ver, no ha existido ninguna situación de carácter halógeno o exógeno que pueda modificar incluso la intervención del señor perito, porque es un aspecto de garantía que conoce perfectamente cuál es el problema con los extranjeros, ¿sí? Y obviamente trata de prestar las facilidades suficientes. Con lo señalado se da por terminada la presente diligencia. Muchísimas gracias. Y no hay ninguna en audio, por favor, antes de terminar el audio. Doctor Quiroz, reitero, yo no tengo ninguna enemistad con usted. Yo tampoco, señor. Por favor. Ok, Vamos gracias. viendo. Gracias. Perfecto.